Y le damos la palabra a los compañeros pensionados. Y le damos la palabra al compañero John Jairo Díaz, quien es el presidente de la Confederación Democrática de Pensionados. John Jairo, muy buenos días. Buenos días, compañeros, compañeros periodistas, fuerza laboral activa del país. El saludo fraternal de la Confederación Democrática de Pensionados, aunados a esta conmemoración del 1 de mayo. Siempre hemos manifestado que los pensionados somos parte de ese desarrollo laboral del país. En este momento hemos planteado nosotros al gobierno nacional la situación que se ha venido presentando con los pensionados de salario mínimo o a estos trabajadores activos que, de acuerdo al decreto 558 del 15 de abril, no van a tener cómo pensionarse en los fondos privados de pensiones. Ha iniciado el Fondo de Protección en el país, ha iniciado una campaña con audios a aquellos trabajadores de salario mínimo, diciéndoles que frente a la problemática actual están solicitándoles que se queden en los fondos privados de pensiones con el compromiso de que eso generará hacia futuro un impacto favorable. Esto lo único que nos está demostrando es que los fondos privados de pensiones siguen engañando al país, siguen engañando a los trabajadores más desfavorecidos, y esto lo que busca es que a futuro, como no van a tener la plata para pensionarse, simplemente les van a hacer una devolución de los aportes. También ese decreto 558, y lo hemos denunciado al gobierno nacional, y se lo le planteamos al señor ministro del Trabajo en la comisión del documento que se envió a la comisión de concertación, frente a esa situación de ese decreto 558 que deja prácticamente la autorización para no descontar aportes de pensiones de estos trabajadores actuales en los meses de abril y mayo. Esto nos deja unas grandes preocupaciones, en el sentido de que si el abono será de esas semanas cotizadas al final de la vida laboral, uno se pregunta, ¿cómo va a ser la liquidación de esas pensiones? ¿La van a tener por menos acorde y para esa época estén en malas condiciones? ¿Cómo va a ser prácticamente la indexación de esas semanas donde han dejado de cotizar para poder mantener el poder adquisitivo y puedan obtener prácticamente una buena pensión? Pero además nos preocupa también qué va a pasar en ese momento cuando haya una reforma pensional, que ya no es reforma pensional sino protección a la vejez, y le haga falta prácticamente esas 2 semanas para completar el tiempo en el que se debe pensionar. Pero más aún nos preocupa el artículo 5 de ese decreto 558, que establece que solo se liquidarán esas semanas para el salario mínimo. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿qué va a pasar con los trabajadores que cotizaron por encima del salario mínimo? ¿Cómo va a ser la liquidación de esas semanas que dejaron de cotizar? Entonces son cuestiones que prácticamente nos preocupan para saber qué va a pasar con estos futuros pensionados en el país. Hemos dicho que la lucha de los pensionados es la defensa de los trabajadores actuales. Pero también le hemos planteado al gobierno nacional nuestro rechazo en la expedición del decreto 444 del 21 de marzo, que busca prácticamente generar un apoyo un apoyo económico, sacando los dineros del Fondo Nacional de Pensiones de las entidades territoriales. En esto, nosotros los pensionados, cuando fuimos trabajadores, ya tuvimos malas experiencias. Cuando el gobierno nacional perdió, las pensiones perdieron mucha plata con el Seguro Social, o dejaron sus platas en aquella crisis cooperativa del 98, o en el mismo Banco Central Hipotecario, que se perdieron miles de millones de los fondos de las pensiones y nunca fueron recuperados. El FOMPET en este momento cuenta con 2.7 billones de pesos que deben tener guardados municipios, precisamente para reconocer la pensión de trabajadores. Es ahí donde nosotros decimos que ese decreto va en contra del artículo 48 de la Constitución Nacional y del Acto Legislativo 01 del 2005, que establece que los recursos de la seguridad social son intocables. Eso no se puede utilizar para otras cosas. Entonces, también vemos nosotros que en este sentido, pues está buscando
una situación bastante delicada porque están corriendo riesgo estas pensiones de los trabajadores, que era una cuestión que yo, cuando dirigente sindical, denunciábamos mucho en el sector estatal, los descuentos que hacían para las pensiones en los municipios y en los departamentos, y esa plata nunca apareció. Entonces hemos venido planteando todas estas cosas precisamente para que esos artículos sean declarados inexequibles, y nosotros seguimos buscando con la solidaridad de los trabajadores que podamos tener cuestiones que sean verdaderamente favorables en esta política que debe ser social a pensionados y trabajadores. Gracias. Bueno, agradecemos al compañero John Jairo Díaz. Para los pensionados, una pregunta. ¿Qué han planteado ustedes frente a la problemática de la salud que ustedes los afectan mucho? Para John Jairo. John Jairo. Sobre el particular, nosotros hemos venido dándole al gobierno sobre la importancia en este sentido de que se dé verdaderamente prioridad a adultos mayores y pensionados para la atención en la salud. Esta cada día es más deprimente. Nosotros hemos planteado inclusive que el solo hecho de tener carnet de afiliación a una EPS no significa que haya calidad en la prestación del servicio. Y consideramos que en este sentido, si se va a hacer una verdadera política social de protección a la vejez, debe darse, de acuerdo a la misma Constitución Nacional, esa prioridad especial para los adultos mayores y los pensionados. Hubo un ministro que en una época planteó que era que los pensionados a esta época gastábamos mucho en salud. Y yo le preguntaba, bueno, entonces, ¿por qué no hacen las cuentas de que cuando empezamos a trabajar tan jóvenes, muchos de la generación mía, nunca íbamos al médico, sino por allá después de los 35, 40 años? Entonces, ¿por qué no hacen las cuentas? ¿Cuánto aportamos en esa época sin ir al médico? Entonces creemos que debe haber una verdadera política pública. Gracias, John Jairo. No les entran medicamentos. Gracias, John Jairo, muy amable. Se ha conectado en este momento con los donados a José Antonio y a John Jairo Díaz. Muchas gracias por habernos permitido desarrollar esta importante rueda de prensa que tuvo gran audiencia en todo el país y bueno, despertó muchas inquietudes, lo demostraron las preguntas. A todos los que nos sintonizaron, a todos los que estuvieron con nosotros, muchas gracias. Un abrazo fraterno desde la Central Unitaria de Trabajadores y en oportunidad estaremos citando a otros eventos.